Muy buenos días, agradecemos su presencia y continuamos con las actividades del 10º Coloquio Internacional de Ética y Filosofía Política, Filosofía, Historia y la Actualidad de la Universidad Pública. En este caso vamos a tener una mesa donde los ponentes se conectarán vía virtual. Y bueno, es una mesa muy interesante. ¿Muevo este? Ok. Porque está conformada por la CONADEFI y varios de sus integrantes, quienes pues han hecho algunos análisis verdaderamente filosóficos sobre las políticas actuales y el estado que está guardando la filosofía y las humanidades, un trabajo creo yo muy valioso, y por lo tanto pues agradezco la presencia de los ponentes. Y le cedemos la palabra a la doctora Carmen Camarillo Gómez. Hola, ¿qué tal? Buenos días todavía. Pues agradecerles mucho, particularmente a la querida amiga Claudia, este espacio que nos brinda para pues compartir con todos ustedes, ¿no? Esta preocupación que nos aqueja ya hace más de año y medio. Entonces, bueno, pues yo también les he preparado una breve presentación, un poco para documentar esta situación que les queremos comentar el día de hoy. Ya se ve, ¿verdad? Todo. Se ve muy bien. Ok, bueno, pues de lo que yo les quiero platicar es un poco de las falacias que yo he encontrado en las que se sustenta este rediseño del marco curricular común de la educación media superior. Bueno, pues sin redundar mucho, porque ya lo ha explicado a detalle el maestro Bustamante. Bueno, a principios del 2020 nos enteramos de que las autoridades educativas de la educación media superior de la SEP, bueno, han decidido, según, con base en sesudos diagnósticos que ahorita veremos que sigo sin encontrar, las razones por las cuales dicen ellos que hay que reformular todo el sistema educativo, ¿no? Particularmente en este caso, pues la educación media superior. Como saben ustedes, bueno, pues también la educación básica está sufriendo esta transformación, ¿no? Y todo enmarcado en lo que se conoce como la nueva escuela mexicana, ¿no? Bueno, particularmente en la educación media superior, este rediseño curricular se fundamenta básicamente en dos grandes bloques, podemos decir, ¿no? Uno que obedece a lo que ellos le llaman el currículum fundamental, que está compuesto en el núcleo central, digamos, primordial de esta propuesta, algo que se conoce como recursos sociocognitivos, donde se incluiría la comunicación, el pensamiento matemático, la conciencia histórica y la cultura digital. En un segundo bloque, ¿no? Si lo viéramos así como un tronco de un árbol, ¿no? Así ya ven que cada año va haciendo una ruedita, ¿no? Digamos, el segundo círculo sería esto de las que ellos definen áreas del conocimiento, en donde se incluyen las ciencias naturales, las ciencias sociales y las humanidades. Y ya después un tercer grupo, digamos, ¿no? Vendría lo que ellos definen como currículum ampliado, que se compondría de recursos socioemocionales, que incluiría responsabilidad social, cuidado físico-corporal, bienestar socioemocional afectivo y los ámbitos de formación socioemocional, que sería el último bloque, ¿no? En donde se incluye práctica y colaboración ciudadana. Cabe decir que cuando yo empecé a leer estos materiales, yo decía, bueno, pero práctica y colaboración ciudadana, porque es un ámbito de formación socioemocional, cuando evidentemente tiene que ver con las ciencias sociales, con las humanidades o con la conciencia histórica. Pero bueno, ellos lo ponen hasta acá. Educación integral para la sexualidad y el género, actividades físicas y deportivas, artes y educación para la salud, ¿no? Físicamente, visualmente podemos decir, esta es la manera en cómo ellos lo expresan, y esto es lo que les mencionaba, ¿no? Este triangulito que se conforma por 4 triángulos a su vez sería el núcleo, y lo que lo circundaría sería este currículum básico también fundamental, pero de las áreas del conocimiento, donde estarían las ciencias sociales, las naturales y las humanidades, ¿no? Bueno,
Como les comentaba yo, bueno, pues una de las razones por las cuales se hace esta modificación es porque dicen que, bueno, ahora la educación debe estar basada en esto que se conoce como la nueva escuela mexicana, ¿no? Algo que se anunció desde inicios del sexenio. Sin embargo, cuando uno a inicios del sexenio iba y buscaba materiales sobre qué significaba la nueva escuela mexicana, pues uno no encontraba prácticamente nada. Yo me acuerdo que allá por el 2000, a inicios del 2020 o finales del 2019, lo único que encontré fue una memoria que recuperaba un taller que tomaron los maestros en donde se apuntaban algunas ideas de lo que pudiera ser la nueva escuela mexicana. Conforme iba pasando el sexenio, encontramos dos facetas o dos rostros, no sé cómo explicarlo, de lo que sería la nueva escuela mexicana. Por un lado, uno se encuentra, si uno googlea aquí, como bien decía el maestro Bustamante, uno googlea nueva escuela mexicana, pues le aparece esta liga, nueva escuela mexicana, CEPGO. Y lo que pasa, cuando uno la abre, va a aparecer justamente todo este rediseño curricular, ¿no? Y entonces, si uno se va a educación media superior, va a aparecer esto que les mencionaba yo, pensamiento matemático, conciencia histórica, cultura digital, etcétera. Si uno se va a humanidades, aparece estos tres elementos, que son las categorías de las que ya nos había hablado el maestro Bustamante: vivir aquí y ahora, estar juntos y experiencias. Si uno le da clic a cualquiera de estas, lo que va a encontrar, miren nada más, aquí nos dice que son recursos educativos digitales, pero en realidad son los videos que durante la pandemia la SEP dice que más fueron cuestionadísimos, porque yo como mamá, cuando me tocó ver los niños sufrían, me consta, porque yo lo viví, no entendía nada, son aburridísimos, y esos son los recursos de la nueva escuela mexicana, ¿no? Ahí también les dejo la liga, no podemos entrar ahorita para hacer la demostración, pero miren, aquí si le doy clic, ahí aparece, ¿no? Entonces, esa es una parte. El otro rostro de la nueva escuela mexicana es este documento de unas 24 páginas más o menos, en donde se supone que aparecen los principios y las orientaciones pedagógicas. Este documento, bueno, aquí no se ve, pero le voy a hacer aquí dice que su versión es del 8 de agosto del 2019. Sin embargo, yo la pude consultar hace unos días, ¿no? No sé exactamente cuándo la subieron a la red, pero lo que sí es de que yo la busqué en 2020, en 2021 y no aparecía, pero bueno. Cuando uno consulta este material, aquí dice que los principios de la nueva escuela mexicana, ya me fui, perdón, voy a tener que regresarme, ahí está. Los principios de la nueva escuela mexicana sería el fomento de la identidad en México, la responsabilidad ciudadana, la conciencia social, y en ese sentido, pues fundamentar un cumplimiento de la responsabilidad social, la participación en la transformación. Y aquí dicen algo muy interesante en el inciso E: respeto de la dignidad humana. La nueva escuela mexicana dice, asume la educación desde el humanismo, base filosófica que fundamenta los procesos del sistema educativo nacional. Y esta es la razón por la cual nos dicen, es que no les estamos engañando. La nueva escuela mexicana está recuperando la filosofía y el humanismo, ¿no? Y estos son, digamos, los principios en los cuales se sustentaría la promoción de la interculturalidad, la nueva cultura de la paz, el respeto a la naturaleza y el cuidado del medio ambiente, ¿no? Bueno, otra de las grandes problemáticas que se pueden identificar cuando uno va rastreando, ¿no?, y analizando todos estos documentos que la SEP ha proporcionado, a cuentagotas, es decir, y después de muchos jalones, ¿no? Es que en reiteradas ocasiones ellos justifican esta modificación, este rediseño curricular a partir de algo que ellos dicen, hay un diagnóstico que ha demostrado que esto estaba mal, ¿no? Y que hay que rediseñarlo. Sin embargo, cuando uno va analizando los documentos, mencionan que hay unos diagnósticos, pero nunca nos dicen cuáles son, ¿no? Nunca dicen, con base en tal investigación que se puede consultar en tal lugar, tenemos estos indicativos o estos indicadores que nos dan cuenta de que hay estas y estas problemáticas. Nunca encontramos eso. Y, por ejemplo, en el documento que ya ha citado muy bien el maestro Bustamante, que se conoce como progresiones, podemos encontrar lo siguiente, miren ustedes, dice, una paulatina
introducción de las humanidades en los planes y programas de estudio mediante asignaturas aisladas y didácticas, diversos estudios, análisis de especialistas, tanto en humanidades como en didáctica, han señalado, nunca nos dicen quiénes, dónde, cómo, nada más nos dicen, han señalado que pese a los esfuerzos, la introducción de las asignaturas descontextualizadas o desde un abordaje meramente disciplinar resultó en una conceptualización no pertinente. De ahí que se deba repensar la didáctica imperante en la educación media superior. La pesquisa arrojó que las tendencias y propuestas contemporáneos, nos dice en otra parte de este mismo documento de las progresiones, tienden a enfatizar ciertos rasgos. La pesquisa, pero jamás nos dicen ¿en qué se fundamenta esa pesquisa? ¿Dónde podemos identificarla, no? ¿Dónde podemos hacer el rastreo de estos análisis que ellos dicen justificar su iniciativa, no? Y miren, les traje un ejemplo más. La evidencia, no nos dicen cuál, ni dónde está esa evidencia, de que ha primado hasta el día de hoy una concepción basada en una sola difusión de determinados contenidos disciplinares occidentales aceptados como valiosos es muy conocida. Y como esto nos ha dado a conocer la evidencia, pues entonces eliminamos las disciplinas porque son estudios o enseñanza que es memorística, que es occidental, que es difusa, que no atiende al contexto, etcétera, ¿no? Esas son las razones por las cuales se pretende esta transformación. Bueno, otra de las falacias que yo he encontrado es que todos los maestros de filosofía somos malos, ¿no? No malos en una conducta moral, sino malos en nuestro quehacer educativo, ¿no? Y, por ejemplo, aquí les he traído unos casos, ¿no? El apartado 1.2.2 de este mismo texto de progresiones nos dice cómo se enseña, deficiencias y críticas. Dice, las humanidades se han enseñado de tal manera que siempre están alejadas de los problemas sociales, no están contextualizados o no están situados en la realidad socioeconómica y afectiva de los estudiantes. En ese sentido, nos dice en el punto número 2, los contenidos disciplinares son primordialmente abordados y elaborados desde la concepción occidental, siendo, por ello, recuperados solo los grandes pensadores de dicha tradición. Y aquí hago un paréntesis, el maestro Bustamante nos ha traído el ejemplo de una de las progresiones. Ustedes identifican, y se los pregunto honestamente, ustedes identifican que hay este salto en su propuesta y en sus contenidos y en las sugerencias que ellos nos daban. ¿Hay un salto que vaya más allá de esta visión occidental? Creo que no, al contrario, la refuerzan y se los vamos a ir anunciando un poquito más adelante. La didáctica nos dicen, aquí hay un 2.2, pero no es error mío. Me dijeron ustedes lo poco cuidadosos, ¿no? Lo poco aseado que hacen lo poco aseado que hacen su trabajo al hacer estos materiales, que ni siquiera revisan estas cosas. Se pone el 2 veces, ¿no? Bueno. La didáctica para el nivel, se concibió en nivel medio superior y se practicó de manera informativa. O sea, los maestros nos vamos al aula y les echamos un choro, ¿no? Les informamos sobre autores y los retacamos, ¿no? De contenidos, eso se refiere a lo acumulativo, y aparte los hacemos memorizar y repetir como loritos un corpus general y panorámico. Eso es lo que hacemos los maestros y por eso somos malísimos, ¿no? El número 3 nos dice, en este enfoque informativo, porque a eso se reduce la filosofía, yo les platico que hay tal y tal y tal autor, los informo y ya quedó ahí. Esa es la enseñanza de la filosofía para ellos y de las humanidades, ¿no? Que vamos a ver que tampoco sabemos muy bien qué significan. Aquí ya nos ha dado pistas interesantes el maestro, ¿no? En este enfoque informativo de la enseñanza de las humanidades en la educación media superior, se concibió como necesario el uso de textos clásicos, la exégesis de autores clásicos, manuales o compendios que acercaran la adecuada interpretación del corpus disciplinario. Entonces, como esto hacemos y hemos hecho toda la vida, esto está mal y entonces hay que hacerlo de otra manera. La didáctica, nos dice el punto 4, se hallaba centrada en un docente formado disciplinariamente en niveles superiores, ¿no? Entonces, nosotros aprendimos nuestra
profesión en las facultades y entonces nosotros lo que hacemos es, eso fue lo que me enseñaron, yo lo repito, así, tal cual, ¿no? Sin atender a la profesionalización de la didáctica específica para media superior. La pregunta es, ustedes lo vieron en las progresiones, ¿quién en realidad está trasladando una enseñanza superior o de posgrado, ¿no? Ya no de licenciatura? Ustedes vieron los contenidos, el maestro se los mostró y les voy a también a mostrar un poquito más adelante otro ejemplo, ¿no? Ellos son los que están haciendo eso. Seguimos con los maestros son malos, ¿no? ¿Cómo se enseña la filosofía? ¿Cómo se enseña, perdón, las humanidades de ciencias y técnicas? El apartado número 8 dice, se concebía el docente como mero reproductor cuando no vinculado a una fatídica función que lo designaba como facilitador o coach de experiencias entretenidas para los estudiantes. En ese tenor, solo si el docente logra interesar al joven, su ejercicio es valorado en detrimento de la transmisión disciplinar y la apropiación de saberes y habilidades. La responsabilidad de la didáctica era atribuida al docente sin observar las condiciones materiales tanto de la comunidad educativa como la histórica precarización y desvalorización en la que se encontraba el magisterio a nivel nacional, ¿no? Entonces, como todo esto está mal y según ellos dicen que eso es lo que hacíamos, entonces de lo que se trata es algo muy elemental, ¿no? Bueno, pues entonces, como esto estaba mal, vamos a eliminar las disciplinas filosóficas. En ese sentido nos dicen, en algunos momentos de la historia se presentó a las humanidades en la educación como un cúmulo de conocimientos y metodologías propias para el desarrollo de habilidades necesarias, en el entendido de que ellas permitirían al estudiante adentrarse a formas de reflexibilidad y uso crítico del pensamiento. Una paulatina introducción de las humanidades en los planes y programas de estudio mediante asignaturas aisladas y didácticas, diversos estudios, análisis de especialistas, aquí otra vez nos hablan de los análisis y de estos diagnósticos que dicen que hicieron pero que nunca documentan. Entonces, el análisis de especialistas, tanto en humanidades como en didáctica, han señalado que pese a los esfuerzos, la introducción de las asignaturas descontextualizadas o desde un abordaje meramente disciplinar resultó en una conceptualización no pertinente. De ahí que había que pensar la didáctica imperante en la educación media superior. Y como había que repensarla, pues vean ustedes cómo la repensaron. Aquí ya el maestro Bustamante nos hablaba de que es una propuesta muy interesante y a veces compleja de entenderse, porque ellos dicen, bueno, las disciplinas son memorísticas, aisladas, son un cúmulo de información, no sirven para nada porque no dan cuenta de la realidad de los estudiantes, ni de la realidad del país, ni de la realidad del mundo, ni de la realidad de nada. Y entonces de lo que se trata las eliminamos. Pero a la par que las eliminan, ellos dicen que se tiene que hablar de multidisciplina, de transdisciplina, de interdisciplina, etcétera. Pero lo que está de fondo es que todo esto en realidad tiene un nombrecito y el nombrecito que ellos le han puesto es la transversalidad, ¿no? Y aquí me voy a permitir comentarles rápidamente en otro documento que se titula Humanidades, ¿no? Hay como 20 documentos, es una exageración, pero hay unos 3, 4 documentos que se llaman Humanidades y en cada documento se dicen cosas distintas. En un documento que se titula Humanidades y que luego les pasaré a detalle, ¿no? Todas estas referencias, encontramos que los autores aseguran que las categorías y las subcategorías, de esas que ya nos ha hablado el maestro orientan las metas de aprendizaje del área, pero sobre todo del aprendizaje transversal, respondiendo coherentemente a los requerimientos del aprendizaje que exige el siglo XXI. En ese sentido, dicen responder a una necesidad integradora de saberes, como las disciplinas lógica, ética, estética, introducción a la filosofía, problemas filosóficos o lo que cada quien haya llevado, están aisladas. No solamente no tienen conexión una con otra, sino no tienen conexión con las matemáticas, ni con historia, ni con geografía, ni con biología. Entonces, como hablan de puras cosas que no tienen nada que ver, de lo que se trata es de poner categorías que se supone van a establecer este vínculo, van a tejer esta red para que los conocimientos se articulen y tengan relación unos con otros, ¿no? En ese sentido, dice responder a una necesidad integradora de saberes y conocimientos que rebasa el aprendizaje memorístico y aislado, que es el que nosotros como maestros siempre hacemos, ¿no? Eso dicen ellos. Bueno,
Para la SEP, las categorías y las subcategorías son unidades integradoras de procesos cognitivos y de experiencias. Reflejan el logro de aprendizaje de trayectoria. Es decir, los chicos están acá sin saber nada y entonces, mágicamente, porque los maestros trabajan en categorías y subcategorías, hay un traslado, ¿no? Hay un recorrido de los estudiantes de que pasan del no saber al saber, ¿no? Y entonces, esto le llaman aprendizaje de trayectoria. Contribuyen a articular los recursos sociocognitivos, socioemocionales, de todo esto que ya les mencioné, del currículum fundamental y del ampliado, y las áreas de conocimiento, etcétera, a través de métodos, estrategias, materiales didácticos, técnicas y evaluaciones. Esa es la manera en cómo ellos particularmente nos manifiestan, ¿no? Visualmente la manera en cómo interactuarían estas categorías y subcategorías. Yo siempre digo que, bueno, hay categorías y subcategorías en todas las áreas de conocimiento. Hay de lengua y comunicación, porque no hay literatura, hay de pensamiento matemático, de conciencia histórica, hay de biología, hay de todo, ¿no? Pero la de humanidad es la más compleja, la más enredada y la más difícil de comprender. Los circulitos grandes son las categorías, ¿no? Que son 3, como ya nos mencionó el maestro: estar juntos, vivir, y etcétera. Y las chiquitas serían las subcategorías. Entonces, miren ustedes nada más el enjambre que se arma, ¿no? Porque ellos dicen que esta manera en que interactúan, pues ya nos da nos permiten tener una comprensión, ¿no? Y una comprensión que nos va a permitir la transformación social, ¿no? A partir de estas categorías. Bueno. ¿Qué es lo que son las progresiones del aprendizaje? Bueno, este proceso, ¿no? Que tiene que ver con la transversalidad y esta progresión del conocimiento y del aprendizaje, se da a partir de eso que le llaman ellos las progresiones. Las progresiones nos dicen que son unidades didácticas que hacen posible los aprendizajes de trayectoria y metas de aprendizaje en cada uno de los recursos sociocognitivos: lengua y comunicación, pensamiento, conciencia histórica, digital, y las áreas de conocimiento que incluirían las ciencias naturales, las sociales y las humanidades. Las progresiones expresan la complejidad de los fenómenos en los recursos sociocognitivos y las áreas de conocimiento. Superan el aprendizaje de disciplinas aisladas. Aquí está otra vez, ¿no? Por eso es la razón de eliminar las disciplinas, porque ahora todo es transversal y entonces todos vamos a aprender de todo en todos lados. ¿Quién sabe cómo será eso? Pero también nos dice, y aquí está lo paradójico, son unidades didácticas que articulan aprendizajes intra, multi, inter y transdisciplinares, ¿no? Eso viene en la página 23. Y bueno, vamos rápidamente a un ejemplo, ¿no? El maestro ya les daría un ejemplo de la progresión, no sé, no recuerdo qué número, pero esta es la progresión 11 de Humanidades 1. Nos dicen aquí que, voy a mover esto porque siempre digo así porque nunca veo, nos dicen que el estudiante lo que debe hacer es valorar la configuración de su propia experiencia al cuestionar y decidir los roles que puede cumplir en relación con acontecimientos. Aquí les traigo, ay, se me trabó. Ahí está. Bueno, acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetivos y prácticas para ejercitar su capacidad práctica y de juicio en los diferentes ámbitos de su vida, ¿no? De aquí nos trasladamos a que el estudiante se va a apropiar, miren nada más qué tema, de recursos filosóficos para enfrentar problemas comunitarios, violencias barriales, sometimientos políticos, exclusiones de género o degradaciones en la vida, ¿no? ¿Cómo van a hacer esta apropiación de los recursos filosóficos? Leyendo a Cioran, a Derrida, a Feyerabend, a Martin Heidegger, a Alejandro Herrera, a David Hume, a Levinas y a Seneca. Aquí vienen las obras que les proponen y el tema, ¿no? Luego de los componentes también proponen, bueno, hay que analizar, identificar, etcétera. Y las preguntas que les proponen a los chicos es: ¿crees que podrías mejorar como persona? Y la otra pregunta: ¿eres un ser destinado a la muerte? Si estábamos hablando de que se iban a apropiar de recursos filosóficos para entender problemas comunitarios, violencias barriales, sometimientos políticos, vamos a leer a Cioran y a Derrida y a Heidegger, y luego de ahí vamos a relacionarlo con la prudencia y la muerte, y luego de ahí responder la pregunta: ¿crees que podrías mejorar como persona? ¿Qué tiene que ver esto con lo otro? A mí siempre me ha dado la impresión de que pareciera que cada tema, ¿no?,
destinado a un autor distinto, es decir, a alguien le dijeron, a ver, tú te haces los recursos, tú los autores, tú las obras, tú el tema y todas las preguntas, y lo juntamos todo, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Bueno, y ya, lo último. Las áreas de acceso al conocimiento, encontramos, bueno, ustedes saben, ya lo platicamos aquí, ¿no? Que forma parte de este marco curricular. Entonces, están las humanidades. Pero no sabemos nunca qué son las humanidades. En una primera instancia, ya a inicios del 22, nos presentaron un PowerPoint como el que yo les estoy presentando ahorita, ¿no? Y ahí nos dijeron que estas son las humanidades. Gabriela Mistral, Platón, Tomás de Aquino, Shakespeare, whatever, ¿no? Y luego nos dijeron que las humanidades es el estudio de la cultura de lo humano. Esa fue su definición. Esa fue la primera. Pero luego nos mandaron, y aquí le voy a hacer un poco más grandecito, porque aquí ya nos dijeron que son unas áreas de conocimiento, ¿no? Y que dan cuenta de las formas del ser del humano y los sistemas conceptuales como la democracia, el autoritarismo, el patriarcado, el amor, entre otros, ¿no? Entonces aquí ya vamos progresando, ya vamos progresando. Pero luego nos dicen otra cosa. Ay, ya voy a hacer chiquita porque si no, no pasamos a la que sigue. En otro documento, nos dicen ahora que es un área de acceso al conocimiento en el que docentes y estudiantes valoran, se apropian y utilizan saberes, técnicas y habilidades, disposiciones, conocimientos y conceptos de las tradiciones humanísticas que tienen que ver con la lógica, la ética, la estética, la teoría del conocimiento, la filosofía política y la historia de la filosofía, etcétera. Y luego, en otro documento, nos dicen que las humanidades son las que van a contribuir a problematizar discursos de las ciencias sociales, socorrerán la interpretación de experimentos en ciencias experimentales, aquí está la transversalidad, cooperarían criticando las prácticas digitales y por ello se propone un proyecto transversal que debe enunciarse claramente y aplicar las técnicas humanísticas. ¿Cuáles son estas técnicas humanísticas? Y esto lo mencionan en un documento que se llama Humanidades Extendido, ¿no? Miren ustedes, las técnicas humanísticas son la construcción y análisis de discursos, la argumentación, la comprensión, crítica, interpretación, problematización y enunciación. Y pues este es el panorama que yo les traía. Espero no haberlos aburrido, ni cansado mucho, ni perdido mucho, pero preocupante. Entonces, bueno, pues atenta a sus comentarios, a sus críticas y les agradezco muchísimo el espacio. Muchísimas gracias. ¿Sí podemos? Sí. Bueno, rápidamente, esta referencia a la conciencia histórica en realidad es que esta propuesta lo que hace es, en este rediseño curricular, lo que se hace es que se elimina la materia de historia y se pone en su lugar esto que se llama conciencia histórica. En algún momento hubo una reunión del COPAEM, yo siempre me equivoco con el nombre, ¿no? Este aglomerado de escuelas y facultades de humanidades, algo así, en donde justamente los historiadores nos mostraban su preocupación también en este sentido, ¿no? Entonces, de que se elimine la historia, hay un sesgo ideológico también en ello y se propone esta idea de conciencia histórica, ¿no? Y esto es a lo que hace referencia. Entonces, muchas veces buscan vincular algunas progresiones de humanidades con algo que vieron en algo que se llama conciencia histórica, ¿no? Pero pues no se tiene del todo claro. Y el problema efectivamente, como dice Claudia, es que se eliminan de tajo y en términos reales todas estas materias humanísticas, ¿no? Evidentemente ya no va a haber lógica, ya no va a haber ética, ya no va a haber estética, introducción en problemas, lo que cada quien haya llevado según el sistema en el que estaba inscrito y algunos temas, ¿no? O conceptos o ideas o no sé qué, sugerencias, no sé qué sea, lo meten ahí en las progresiones, lo revuelven y ya salió, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros pues nos alerta y nos pone muy preocupados, ¿no? Nada más, gracias.